para hacer, que tenían dudas. Bien, ahí se nos sumaron un montón, así que ahí ya estamos cuánto bien. Ahí la Juli, 40, perfecto. Bueno, de todos los que me nombraron, ¿cuál arrancamos? El primero que tengan dudas, así tratamos de ir en orden para ir viendo bien los temas y ahí ir resolviendo. Y el más complicado tendría que ser. No, díganme ustedes, así vamos viendo por las dudas, porque me nombraron varios. Me nombraron el 33, el 35, el 37, 38, 39. No, yo el 33 porque lo había Díganme visto por así cuál. nomás, pero realmente si usted dijo que ya tiene una clase grabada, directamente pasemos con los otros. Claro, acá el 33 de todas formas lo podemos mirar rapidito, porque la particularidad que tiene el 33, esto que les doy para todos los otros ejercicios. Fíjense que cuando miramos el 33, nos pide calcular el número de moles de moléculas, que acá nos lo aclara, a partir de distintas masas de compuestos que tenemos. ¿Sí? Me da, por ejemplo, 45 gramos de amoníaco, 15 gramos de cloruro de potasio. ¿Sí? No me da la fórmula de estos compuestos, que habíamos visto ayer que la podíamos buscar. Buscar en internet, en los libros, ¿sí? O en el cuadernillo incluso aparecen algunos. Así que con eso no se dan problema, porque lo van a poder buscar. Fíjense el micrófono, porfa, si lo pueden apagar. Por ahí si con mucho ruido o algo, de última, cuando hagan una pregunta ahí lo prendemos, así no se hace lío con el ruido. Entonces, siempre acuérdense que cuando estemos con cualquier ejercicio en química y el ejercicio nos dé una masa o nos pida una masa como resultado, como objetivo del ejercicio, sí o sí necesitamos siempre calcular la masa molar. Sí o sí necesitamos trabajar con la masa molar siempre, ¿sí? Siempre. Para poder hacer la conversión. Acuérdense que la masa molar es como el puentecito que me permite a mí convertir entre una unidad física, que es la masa, el peso, por ejemplo, en gramos, y las unidades químicas, moléculas, átomos, moles. Fíjense acá, por ejemplo, en el 33, si nos vamos acá, me dice cuántos moles hay en 45 gramos de amoníaco. Teníamos dos formas para hacerlo. Una podía ser con una regla de 3, a partir de la masa molar o masa molecular del amoníaco, de 17 gramos por mol, donde yo sé que un mol pesa 17 gramos. Entonces puedo plantear esta igualdad. Digo, si un mol pesa 17 gramos, entonces en 45 gramos, ¿cuántos moles tengo? Y lo mismo podemos hacer de esta forma, con esta fórmula que era número de moles igual a masa sobre masa molar. Entonces ahí directamente también obtenemos exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Siempre que comparen la masa molar con la masa que ustedes tienen, van a ver que lo van a poder calcular sin ningún problema, siempre usando o una regla de 3 o, como por ejemplo en este caso, una fórmula. ¿Sí? Siempre comparando a partir de la masa molar o masa molecular. ¿Cuál era el otro que me habían comentado? El 36, si no me equivoco, o el 37. Porque el 36 ayer también vimos la primera parte, ¿sí? De cómo hacer que eran todos los cálculos iguales. Pero ¿cuál era el otro que me habían comentado que seguía? El 37, pero creo que ya lo entendí. A ver el 37, vamos a ver el 37. Bueno, acá tenemos el 37, fíjense, nos dice, calcular el número de moles, número de moléculas y número de átomos existentes en 128 gramos de dióxido de azufre. ¿Cómo se les ocurre que podemos calcular el número de moles en el ejercicio 34? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer para calcular el número de moles? Primero ver la masa atómica. ¿Masa atómica Masa molecular. o masa molecular? Bien, muy bien, masa molecular. Entonces, primero vemos que tenemos
el dato que nos da, que son 128 gramos de dióxido de azufre, y como nos pide calcular el número de moles, es exactamente lo que habíamos visto recién en el 33. Habíamos dicho que para poder calcular el número de moles a partir de una masa, comparábamos la masa molar con la masa que nos daba el ejercicio. Entonces, ahí nos vamos a calcular entonces el peso molecular o la masa molecular del dióxido de azufre. ¿Cuánto les daría la masa molecular del dióxido de azufre? 64 gramos. ¿Cuánto nos da? 64 gramos. 64 gramos, perfecto. O sea que un mol de dióxido de azufre pesa 64 gramos. Perfecto. Ahí tenemos 64 gramos por mol. Muy bien, ahí ya tenemos los primeros datos que necesitamos. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para calcular ahora el número de moles? Si ya tenemos la masa y la masa molar. ¿No se puede hacer por razonamiento ahí o hay que hacer sí o sí los cálculos? No, cálculo. Si lo puedes hacer por razonamiento, buenísimo, pero siempre está bueno tener el cálculo para tener el fundamento, digamos, de por qué es ese resultado. ¿Cómo harían? ¿Qué se les ocurre? Y si en un mol hay 64 gramos de dióxido de azufre, en 128 gramos de dióxido de azufre hay tanto. Perfecto. ¿Sí? Fíjense, si en 64 gramos tengo un mol de dióxido de azufre, entonces en 128 gramos, ¿cuántos moles voy a tener? Perfecto. 28 gramos, ¿cuántos moles voy a tener? ¿Cuánto les da eso? 2. 2, perfecto. ¿Sí? Tengo 2 moles de dióxido de azufre. Ahí ya calculamos la primera parte. ¿Sí? Ya nos quedó calculado el ejercicio. Hicimos el razonamiento a partir de la masa molar, que un mol pesa 64 gramos, entonces en 128 gramos, ¿cuántos moles tengo? Perfecto. Ahora nos pide calcular el número de moléculas. ¿Cómo se les ocurre que podemos calcular el número de moléculas? Con el número de Avogadro. Muy bien, con el número de Avogadro, porque nosotros sabemos que en un mol, en este caso, ¿cuántas moléculas hay? 6,02 por 10 a la 23. 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, si en un mol tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas, en 2 moles tengo tantas moléculas. ¿Sí? Hacemos directamente ahí la relación. O siempre van a poder calcular el número de moléculas también haciendo cantidad de moles por el número de Avogadro. Y inmediatamente les da el número de moléculas que tenemos. ¿Sí? De la misma forma, por ejemplo, si queremos calcular, no sé, cuántas facturas, por ejemplo, tengo en 3 docenas, ¿qué hago? Y 3 por 12. ¿Sí? O sea que acá 2 por 6,02 por 10 a la 23 nos da el resultado. ¿Y eso cuánto les da en moléculas? A mí me da 1,204 por día a la 24. Bien, por 10 a la 24. Perfecto. Ahí, perfecto. Ya tenemos el segundo resultado, entonces. Fíjense que es el mismo número que este. ¿Cuál es la diferencia entre el resultado que me da el cuadernillo y el que acabamos de calcular? El resultado que da el cuadernillo es 12,04. Muy bien, o sea, está corrida la como un lado, o sea que está bien que el exponente del 10, perdón, sea distinto. ¿Sí? Ajá. Perfecto. ¿Y Es según la cómo se les ocurre calculadora ahora que también. también es importante esto porque hay algunas calculadoras, eso ténganlo en cuenta, no me olvido decirlo, que por algún motivo que desconozco, les dan la notación científica con 2 unidades. Por ejemplo, 12,04. En realidad, lo que debería, digamos, lo correcto matemáticamente es darlo con una unidad. Fíjense que siempre la notación científica es la unidad, coma y los números. Pero hay algunas calculadoras que lo dan así. Tengan cuidado con eso, por las dudas, para no confundirse con los resultados. Y creo que en las más nuevas lo pueden cambiar. Le pueden correr la coma. Pero fíjense bien y tengan cuidado. Siempre conozcan mucho la calculadora para no meterla en los cálculos. Bien, y ahora, ¿cómo se les ocurre? Cuando me pregunta número de átomos,
¿A qué hace referencia cuando me dice número de átomos? ¿Átomos de qué? ¿Qué átomos en cada elemento? Muy bien, es decir, átomos totales. Fíjense que acá, cuando me dice número de átomos y no me aclara de qué, me está diciendo átomos totales. Es decir, yo tengo que contar cuántos átomos en total tengo, independientemente de qué elemento es. Me digo, bueno, che, ¿cuántos átomos hay acá? No sé, 10, listo, total. ¿Sí? No tengo que diferenciar por elemento, sino en el conjunto. ¿Cómo se les ocurre que podríamos hacer calcular cuántos átomos hay en total en estas cantidades que hemos calculado? ¿Qué relación podríamos establecer? Y en el compuesto buscar los átomos que hay en el mismo compuesto, o sea, de los diferentes elementos. Perfecto, fíjense acá, miren la fórmula del dióxido de azufre. Yo puedo hacer esto. En una molécula de dióxido de azufre, ¿cuántos átomos en total tengo? En total, 3. 3. Perfecto. 3 átomos. Entonces ahora puedo decir, si en una molécula de dióxido de azufre tengo 3 átomos, ¿qué escribiría ahora abajo? O sea, ¿qué dato pondría? Y el 1,204 por 10 a la 24 Perfecto. moléculas. 1,204 por 10 a la 24 moléculas. Entonces digo, en una molécula de dióxido de azufre tengo 3 átomos, en 1,204 por 10 a la 24 moléculas, ¿cuántos átomos tendré en total? ¿Cuánto les da eso? Dividirlo por 3. Multiplicarlo por 3. Sería esto por esto. ¿Cuánto les da ahí? Quedan 3,612 por 10 a la 23 átomos. Perfecto. 3,612 por 10 a la 23 átomos en total. ¿Sí? Ese sería el resultado de la última pregunta que nos estaba haciendo el ejercicio acá, el 37. ¿Alguna duda con el 37? No, para yo por lo menos no. No, por ahora no. Bien. Fíjense de nuevo que si bien acá me lo planteaba por ahí, esta última parte me puedo ayudar un poco, fíjense que es los mismos cálculos que hemos estado haciendo en los otros. Entonces está bueno siempre practicar ahí porque ya es como que tenemos armadito como el chip en la cabeza y me dice primero esto, después esto, después esto. ¿Sí? Fíjense, la masa la convierto a mol, los moles en moléculas y las moléculas en átomos. ¿Sí? Ahí tenemos todos los pasos para el 37. Después creo que me habían nombrado el 48, el 38, perdón, si no me equivoco. ¿Me lo habían nombrado el 38? Para revisarlo. A ver. Vamos a revisar ahí en el grupito. A ver. 38, bien. Uno de los chicos puso que si podían explicar desde el 37 al 43. Claro, por eso, ahí el 38. ¿Qué dudas había con el 38? Al menos Dice, yo ¿cuál de las ninguna, siguientes? pero Ahí fíjese el 38, me dice, ¿cuál de las siguientes cantidades contiene mayor número de átomos? Y me da gramos de calcio, moles de calcio y átomos de calcio. ¿Cómo se les ocurre para hacer en cada uno de estos casos para calcular qué cantidad tiene mayor número de átomos? ¿Qué tendríamos que hacer con esta masa, con esos moles, con esos átomos? Y ver el compuesto directamente. La cantidad de átomos del compuesto, del calcio. Y primero Perdón. calculás cuántos moles hay en 2,8 gramos de calcio y después
calculás cuántos átomos hay en ese resultado. Muy bien, perfecto. Fíjense que acá lo que vamos a hacer es ver estos gramos, convertirlo a moles, y esos moles a átomos, estos moles a átomos, y acá directamente ya tenemos el valor en átomos, ¿sí? ¿Cómo haríamos para convertir los gramos a átomos? O sea, a moles y después a átomos. ¿Con qué deberíamos compararlo? Esa masa de 2,8 gramos. Con el peso atómico del calcio. Perfecto, muy bien. Peso atómico, o en este caso, como es el calcio que es monoatómico, decir peso atómico masa molar es lo mismo, ¿sí? Así que ahí hay menos lugar a la confusión. El peso molar del calcio es de 40 gramos por mol. Ese es el peso molar del calcio. Entonces, ahora podríamos calcular ya, por ejemplo, en la primera parte, los moles de calcio. Hago masa sobre masa molar. ¿Sí? O sea, hacemos 2,8 sobre 40 y me terminan quedando 0,07 moles. Ahí tenemos ya la primera parte. 0,07 moles de calcio. ¿Y estos moles cómo lo haría para transformarlo en átomos? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer ahí para transformarlos en átomos? Y si en un mol hay 6,02 por 10 a la 23 átomos, ¿cuánto hay en 0,07? Muy, muy bien. Si en un hay 6,02 por 10 a la 23 átomos, en 0,07 moles habrá tantos átomos. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahí hacemos también la conversión. En 0,07 moles habrá tantos átomos. ¿Y eso cuánto les da? Si vemos la regla de 3. 4 por 214 por 10 a la 22. Perfecto, me da 4,214 por 10 a la 22. Ya fíjense comparando el resultado del A, lo que acabamos de calcular, y el C. ¿Cuál tiene mayor cantidad de átomos? ¿Qué número es más grande? ¿1,4 por 10 a la 23 o 4,2 por 10 a la 22? ¿A la 23 puede ser? Muy bien, ¿sí? Fíjense que por más que esta primera parte del número sea más grande o nos parezca más grande, lo que me tengo que importar es esto. Claramente, si este está elevado a la 23, es mucho más grande que este, ¿sí? Bastante, bastante más grande. Ahí ya tenemos ese. Y después, el de acá, fíjense, si tengo 0,2 moles, hago lo mismo. Si un mol son tantos átomos, 0,2, tantos átomos. Y nos va a dar menor que esta cantidad, ¿sí? Y ahí lo podemos resolver. Pero yo les pregunto ahora, ¿hace falta? Supónganse que estoy en un ejercicio y me dice, che, ¿cuál de todas estas cantidades tiene mayor cantidad de átomos? ¿Hace falta calcular número de átomos o conociendo los moles ya lo puedo saber? ¿Qué piensan? Creo que conociendo los moles, porque un mole es el número de Avogadro. Perfecto. Ya conociendo el número de moles, ya puedo afirmar cuál va a tener mayor número de átomos. Es como que yo les diga, che, tengo acá, pónganse, tengo 2 docenas, 3 docenas y 5 docenas de facturas. ¿Hace falta contar cada factura por factura o ya con la cantidad de docenas puedo decirlo? Ya lo puedo decir. Y acá es igual. Si yo tengo, por ejemplo, en este ejercicio hubiera dicho, che, ¿qué cantidad tiene mayor cantidad de átomos? O sea, ¿cuál de estas opciones tiene mayor cantidad de átomos? Directamente al calcular moles de átomos, ya lo puedo comparar, porque si en un lado tengo, por ejemplo, 2 moles y el otro tiene 0,5, ¿cuál tiene mayor cantidad de átomos? ¿El que tiene 2 moles o el que tiene 0,5?
El que tiene 2. Muy bien, perfecto. Sí, el que tiene 2 moles va a tener mayor cantidad de átomos, ¿sí? Obviamente, a mayor cantidad de átomos, mayor cantidad de moles voy a tener. O sea que ahí también lo podrían haber resuelto. En este caso, como ya una de las opciones está en átomos, bueno, por ahí nos conviene también para el tema de practicar los cálculos, llevar todo a átomos directamente, ¿sí? Pero se podría haber hecho también de la otra forma. Ahora el 39. ¿Qué onda con el 39? ¿Qué pasó con las masas? Acá lo voy a bajar para que nos quede todo juntito. No, yo hago la suma, pero me da mucho más grande. Y me fijé 7 veces en los pesos atómicos, pero no sé qué estoy sumando. ¿Cuánto te da la suma de la masa molar? Y ponele, me da 459,5 por ahí. Y en el A ver, video, hagamos. ¿A alguien más le o sea, pasa? ayer ¿Que le nos da dio, más grande? no, sí, ayer nos dio 332, creo. 22. Sí, 322,24. Claro. Ahí lo revisamos. Entonces, fíjense acá. Rapidito para, nunca está de más practicar cálculos de masas molares. Fíjense acá, calculemos la masa de esta sal. Yo hago 137,3, que es el peso del bario, más 2 veces todo lo que tengo acá. O sea que sería 35,45, que es el peso del cloro, más 30 ahí, afuera, sería más 2 veces 35,45, que es el peso del cloro, más 3 por 16, que es el peso del oxígeno, y ahí ya calculé toda esta primera parte. Y ahora le sumo 18 gramos del agua. Fíjense de hacer esa operación, ¿cuánto les da? 137,3 más 2 por 16 por 3 más 18. ¿Les dio bien? 322,24. Sí, sí, no sé cómo lo estaba escribiendo, pero sí. A mí Siempre me tengan, pasaba siempre, porque yo también multiplicaba el agua, como estaba como infinito, pensé que era un por, y después dije, bueno, lo sumo, y ahí me dio, entonces dije, ah, bueno, ahí está la perfecto. cosa. Esa puede ser también un detalle importante. Acuérdense que en química, cuando nosotros tenemos digamos, el signo que solemos usar para la multiplicación, en realidad en química significa que acompaña, o sea, que está al lado de, digamos, ese es el significado que tiene en las fórmulas químicas. Yo siempre por ahí les recomiendo, no sé cuál será su relación con la matemática, pero cuando tengo que calcular, por ejemplo, fórmulas, pesos molares, siempre para mí es más fácil verlo como un ejercicio combinado, por ejemplo, de ese tipo. Como les digo, ven aquí esto, más 2 veces todo esto, más... Siempre, para mí suele ser más fácil, porque directamente lo pones todo en la calculadora y ya te da directamente, ¿sí? Pero vean por ahí la forma más sencilla de verlo. Siempre también les recomiendo con los pesos molares, sobre todo en este tipo de compuestos, que fíjense que tienen muchos átomos y están como medios largos, calcúlenlo más de una vez. O sea, hagan el primer cálculo del peso molar y vuelvan a hacerlo a ver si les coincide, para ver si metieron mal el dedo en algún lado. Siempre está bueno por ahí calcularlos 2 veces. Acá la Juli nos dice que en el 39 los moles de cloro te dan 0,66. Ah, muy bien, Juli, atentis acá. ¿Por qué nos puede dar más 66? Porque fíjense que en el ejercicio 39, el ejercicio nos pregunta moles y no nos aclara de qué. Y nos da la fórmula del cloro elemental. Es decir, que tenemos que calcular moles de moléculas. Por eso nos da el doble si usamos el peso atómico. Que es lo que habíamos visto ayer en el 39 de cuando yo calculo a partir de la sal cuánto cloro hay, que nos había dado 23,5, cuando hago esta comparación, un mol de cloro molecular pesa 70,9, porque tengo que compararlo con el peso molecular. Fíjense, acá lo tenemos.
Muy, muy importante hacer esa diferencia para que nos dé correctamente. Por eso el resultado es 0,33 y no 0,66, porque 0,66 nos daría si lo comparamos con el peso atómico. ¿Sí? Así que siempre acuérdense que cuando estén trabajando con estos elementos que sabemos que son diatómicos, siempre revisar bien los números ahí para no meter la pata. ¿Sí? Bien. Sigamos entonces. Otro me habían comentado. Ahí revisen el grupito. 40, 41 y 40. Bien, ¿qué pasó con el 40? ¿Qué duda había con el 40? Ahí lo tenemos. ¿Cómo hacemos para calcular la cantidad de gramos que tengo en un mol de cada una de estas sustancias? ¿Cómo podrían hacer? Saco el peso molecular de la sustancia. Exactamente. Calculamos el peso molecular nada más. Porque me pregunta, ¿cuánto pesa un mol de cada una de las sustancias? Y calculo el peso molar directamente. Y ahí ya me queda gramos por mol. ¿Sí? Un mol de esa sustancia pesa tanto. ¿Sí? Que es todo lo que hemos ido trabajando, digamos, fíjense, en todos los ejercicios anteriores. Nada más que acá me lo pone por ahí como una forma media rara, porque tranquilamente me podía preguntar cuánto es el peso molar de cada uno. Y no, bueno, elige preguntármelo de esa forma, ¿sí? Pero lo podemos calcular sin ningún problema, ¿sí? Entonces, simplemente miramos la fórmula, buscamos los pesos atómicos de cada elemento, los sumamos y tenemos el peso molar de cada uno de los elementos que necesitamos acá, ¿sí? De los compuestos, perdón, que tenemos acá. Muy bien, ahora, fíjense acá, el 41 que me decían. ¿Qué hacemos con el 41? Me dice, calcule el número de moles presentes en, y me da 320 gramos de oxígeno. Me dice moles y no me aclara. ¿Son moles de qué entonces? ¿De moléculas o de átomos? Y no me aclara. Moléculas. Moléculas, perfecto. Entonces, ¿con qué peso lo voy a comparar en este caso al 320? ¿Con 32 gramos de oxígeno o con 16 gramos de oxígeno? Con 32. Perfecto. ¿Sí? Fíjense que acá podemos hacer 320 sobre 32, 10. Al toque ahí con la división lo podemos hacer, y si no con una regla de 3 también, como hemos estado haciendo. Digo, si 32 es un mol, ¿sí? 320, ¿cuántos moles son? También lo podemos hacer sin ningún problema. Es muy parecido al 33 el ejercicio. Después fíjense con el B igual, me dice, che, tengo 1 gramo de carbonato de calcio. Bueno, tengo la masa, puedo calcular la masa molar y también puedo calcular, digo, si no me equivoco, el carbonato de calcio pesa 120, creo. No, 100. Si 100 gramos son 1 mol, 1 gramo, ¿cuántos moles serán? Y lo puedo plantear ahí rapidito. Pero, ¿qué hacemos con el C? ¿Qué hacemos con el C? ¿Alguna idea? Me dice, estaba en litros, no sabía cómo hacer. Fíjense acá. Me da el volumen. Me dice, tengo 1 litro de agua. Me dice, volumen, 1 litro de agua. Y me da la densidad también. ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba la densidad? Masa sobre volumen. Perfecto, masa sobre volumen. Muy, muy bien. Ya que acá tengo, ahí se me fue para abajo. Acá tengo 1 gramo por Profe, mililitro. una pregunta. ¿Qué era el Dime. CNPT acá en la química, o sea, en este tema? Condiciones normales de presión y temperatura. Bien, bien. Pero todavía no lo vemos. Ah, Gas, ¿sí? Pero son condiciones normales pensé que era de acá temperatura. donde se usaba. Ahí. No, es una sigla que se usa para hablar en gases, de las condiciones. Acá. Bien. Y me pide calcular el número de moles. ¿Qué podría hacer acá? Miremos bien ahí todo. ¿Qué se les ocurre podemos hacer?
Fíjense acá, lo ponemos al costadito, que es más bonito. Me dijeron, ¿cómo calculo la densidad? Masa sobre volumen, me habían dicho. Perfecto, acá lo tenemos entonces. Densidad es igual a masa sobre volumen. Si conozco el volumen y tengo la densidad, ¿puedo calcular la masa? Sí, serían 1000 gramos. Perfecto, la puedo despejar, ¿sí? Me termina quedando masa, el volumen pasa multiplicando, entonces me queda densidad por volumen. Perfecto. Ahora, fíjense que la densidad está en gramo mililitro y el volumen está en litro. ¿Puedo meter todo junto en la misma ecuación? Si las unidades son distintas. No. No, muy bien, ¿sí? No la podemos meter. Entonces tendríamos que hacer una conversión. Acá podemos convertir el litro en mililitros. ¿Cuántos mililitros tengo en un litro? 1000. 1000, perfecto. Entonces puedo convertir el volumen en mililitros. ¿Sí? Tengo un litro y yo sé que un litro son 1000 mililitros. Entonces ahí litro se me da con litro y termino convirtiendo la unidad. ¿Sí? En este caso nos da 1000 mililitros. Y ahora sí puedo ya meter todo en el cálculo. ¿Lo puedo meter ya en el cálculo de densidad por volumen? ¿O todavía me queda hacer algo más? No, ya se puede o no. Perfecto. Ya tenemos todas las unidades. Fíjense que calculé mililitros. Puedo poner la densidad y se me va a terminar cancelando. ¿Sí? Entonces tengo la densidad de 1 gramo por mililitro por el volumen, que son 1000 mililitros. Ahí mililitros se me cancela con mililitro y me termina dando 1000 gramos de agua. Ahora que ya tengo la masa de agua, ¿qué podría hacer para calcular el número de moles? ¿Qué tendría que buscar con ayuda de la tabla periódica también? El peso molecular del agua. Perfecto. Busco la masa molar del agua que me da de 18 gramos por mol. ¿Sí? Perfectísimo. Y ahí directamente, ahora me fue el mouse, ¿sí? Comparo y digo número de moles. Acá lo voy a hacer con la fórmula, pero tranquilamente lo podrían hacer con una regla de 3, porque podemos comparar y decir, si un mol son 18 gramos, entonces 1000 gramos, ¿cuántos moles son? O podemos usar esta fórmula. Fíjense que acá comparamos y decimos 1000 gramos de la masa que tengo sobre 18 gramos por mol, que es la masa molar del agua. ¿Y ahí cuánto me termina dando eso? $55,55. 55,55 moles. Ahí, fíjense cómo a partir del volumen de agua, usando la densidad, pudimos calcular la masa y luego la masa la comparamos con la masa molar para poder calcular el número de moles. Algo muy similar a lo que ocurre, ya podemos, para ver esto, minutito, muy parecido a lo que teníamos en el ejercicio, el del aluminio. ¿Dónde está? Acá, el 43, fíjense. Muy parecido al 43, esto que acabamos de hacer. Del agua con la densidad. Fíjense el 43, me dice, calcular el número de atomogramo de mercurio que hay en 2 mililitros de dicha sustancia, sabiendo que en su densidad es de 13,6 mililitros.
Acá probablemente esto los tire para un costado y digan, átomo-gramo, ¿qué es el átomo-gramo? Bueno, átomo-gramo y molécula-gramo son dos conceptos súper viejos en química que ya no se usan en ningún lugar del mundo, pero los libros, por más que se actualicen, siempre los siguen usando en la teoría. Pero cuando uno va a la práctica de cualquier libro de química, en la teoría te dicen átomo-gramo, molécula-gramo y después nunca más aparece la palabra. Entonces, lo tenemos que dar porque es una palabra que puede llegar a aparecer. Pero átomo-gramo es lo mismo que decir moles de átomo. O sea, si yo les pregunto cuántos átomo-gramo hay, es la misma pregunta que decir cuántos moles de átomos hay. Y si hablo de molécula-gramo, es lo mismo que decir cuántos moles de molécula. O sea, que inmediatamente ustedes leen átomo-gramo, tachan y ponen, como acá, por ejemplo, fíjense, moles de átomos. Porque es mucho más fácil entender esto que esto. Por ahí átomo-gramo me pierde, digo, ¿qué tengo que calcular? Masa, átomos, bueno, moles, ¿sí? O sea que ahí ténganlo en cuenta para no perderse con los ejercicios. ¿Sí? Acá en este ejercicio, por ejemplo, me está preguntando cuántos moles de átomos de mercurio tengo en 2 mililitros cuando la densidad es de 13,6. Y fíjense que es igualito al ejercicio que hicimos recién. Tengo un volumen de mercurio de 2 mililitros, una densidad de 13,6. Si estoy trabajando, en este caso, con un líquido, o supónganse que fuera un sólido, ¿hay alguna relación para los líquidos entre el volumen y el número de moles? ¿Hemos visto alguna relación con los líquidos o los sólidos? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? En el agua, recién en el tema del agua, hemos visto. Claro, pero tuvimos que convertirlo a masa. La pregunta que yo les hago es, ¿hemos visto que hay alguna relación entre volumen de un líquido y el número de moles, por ejemplo? O sea, que yo les diga, cada vez que tenga un litro de líquido hay tantos moles. ¿Eso lo hemos visto alguna vez? No, que yo sepa. Muy bien. Cuando hablamos de líquidos o hablamos de sólidos, no hay relación alguna entre el volumen y los moles. No existe esa relación. Sí o sí tengo que calcular la masa, siempre. O sea, cualquier sólido, cualquier líquido, me pueden decir, che, tengo 30 centímetros cúbicos de hierro. Buenísimo, pero no me sirven de nada, porque necesito convertirlo a masa y ahí calcular moles, porque es un sólido. Es un líquido, me dicen, tengo 3 litros de agua. Buenísimo, no me sirve, necesito convertirlo a masa. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque esto es para los sólidos y líquidos, o sea, sólidos y líquidos, cuando me dan volumen, no puedo hacer nada, necesito sí o sí la densidad. En los gases, sí hay una relación entre el volumen y el número de moles. Ahí sí, si estoy trabajando con un gas y a mí me dicen, por ejemplo, che, tengo 30 litros de oxígeno. Yo puedo calcular el número de moles a partir del volumen de gas. De cualquier gas, sea el gas que sea. Porque todos los gases tienen el mismo comportamiento en las mismas condiciones. ¿Sí? O sea que eso grábenselo ahora. Cuando yo trabajo con gases y conozco el volumen, puedo calcular el número de moles, sin la masa molar. Pero en líquidos y sólidos, jamás. Sí o sí necesito la densidad. ¿Sí? O sea que grábenselo ahí para después retomarlo. Pero, como acá estamos trabajando con un líquido, el volumen solo no me sirve de nada. Sí o sí necesito la densidad. Y fíjense que hacemos lo mismo que hicimos acá. Digo, tengo el volumen, tengo la densidad. ¿Qué puedo calcular? La masa. La despejo desde acá. Digo, masa es densidad por volumen. 13,6 gramos por mililitro, que es la densidad, por 2 mililitros de volumen, me da 27,2 gramos. Y si ya logré calcular la masa de mercurio, ¿cómo hago para calcular los moles ahora de mercurio? ¿Con qué lo tengo que comparar a esa masa? Con el peso molecular. Perfecto, muy bien. Peso molecular o peso atómico en este caso, porque el mercurio, como es un metal, es monoatómico. Perfecto, ¿sí?
Fíjense que me han respondido re bien las preguntas acá, que les digo, ¿con qué hay que comparar la masa? Peso molecular, al toque. Y eso está bueno porque significa que ya lo tienen incorporado. ¿Sí? Siempre que tenga masa, y sí o sí voy a tener que calcular el peso molecular de algo, por lo menos. Siempre. Así que siempre viene bien. Y ahí entonces, calculamos el peso molar, 200,6 gramos por mol. Si en 200,6 gramos de mercurio tengo un mol, en 27,2 gramos, ¿cuántos moles de átomos voy a tener? Y ahí, pum, calculamos el resultado. ¿Se entendió el 43? Sí, Sí, ahora sí. Muy bien. ¿Con cuál vamos ahora? con el 44, por favor. Sí. 44. Está re piola el 44. Vamos a calcular. Muy bien. Siempre se ríen de mí, porque cuando me preguntan un ejercicio les digo, está re lindo ese ejercicio, me miran como diciendo, lindo, posta. Pero bueno, por ahí uno como es profe, son lindos. Pero ahí lo vemos al 44. Muy bien. Fíjense acá el 44. Me dice, calcule el número de átomos de hidrógeno presentes en 39,6 gramos de sulfato de amonio. Y me da la fórmula del sulfato de amonio. Entonces, ahí ya nos vamos preparando bien. Primero, dato, ¿sí? Que me da el ejercicio o incógnita. Me pregunta, calcular el número de átomos de hidrógeno. Siempre acuérdense, la incógnita la anotamos para no perder de vista lo que tenemos que calcular. Y me da como dato también que tengo una masa de sulfato de amonio, que ahí tenemos la fórmula. Ahí la pongo bien para que nos quede bien bonita. Tengo la fórmula de sulfato de amonio. Y me dice que tengo 39,6 gramos de sulfato de amonio. 39,6 gramos. Nada más allá de lo que me esté pidiendo. Ya sé que es una unidad química esto, fíjense. Ahí, todo bien. Si me está dando como dato la masa de sulfato de amonio, inmediatamente, ¿qué tengo que calcular? Me está dando un dato en masa. El mol, El peso molar. los moles. Perfecto, lo que pesa un mol o la masa molar, ¿sí? Perfecto. Entonces, inmediatamente me voy y calculo la masa molar de sulfato de amonio. Muy bien. Ahí vamos a calcularla. ¿Qué nos conviene hacer acá? Nos conviene hacer 2 por el peso del nitrógeno más 4 hidrógenos. O sea que sería 2 por, abro paréntesis, 14 que es el peso del nitrógeno más 4, que es el peso de los 4 hidrógenos, cierro paréntesis, más 32, el peso del azufre, más 4 por 16, el peso del oxígeno. ¿Cuánto les da? ¿132? Perfecto. 132, no. Yo metí ahí el 132. Muy bien. 132 gramos por mol. Perfecto. Ahí ya tenemos la primera parte. ¿Cómo se les ocurre que, o sea, si tenemos que llegar al número de átomos, ¿qué podría calcular yo de estos 39,6 gramos en relación al hidrógeno? ¿Cuánto hidrógeno hay? Perfecto, puedo calcular cuánto hidrógeno hay. Entonces, ¿cómo harían esa comparación? Y 132 gramos, hay 8 Muy serían. bien, en 132 gramos, ¿eh? De sulfato de amonio, que es esta sal que tenemos acá, y 8 gramos de hidrógeno. ¿Por qué 8? 2 por 4. O sea, 2 por 4 por el peso del hidrógeno. O sea, me queda 2 por 4, 8. Por el peso del hidrógeno, 1 gramo, 8 gramos. ¿Sí? 8 gramos de hidrógeno. Entonces, si en 132 gramos de sulfato de amonio, de esta sal, hay 8 gramos de hidrógeno,
¿cuántos gramos de hidrógeno habrá en 39,6 gramos de sulfato de amonio? Hacemos ahí la regla de 3 y ¿cuánto les da gramos de hidrógeno? 2,4. 2,4 gramos de hidrógeno. Perfecto. ¿Y ahora qué podemos hacer con esta masa de hidrógeno si necesito calcular el número de átomos? ¿En qué podríamos convertir esos gramos de hidrógeno? En moles. En moles. ¿Y qué masa uso para comparar? Si me pide, pensando que tengo que averiguar 2,4 gramos de peso atómico, o comparo estos 2,4 gramos con el peso molecular. No con el átomo. Muy bien, o sea, en un gramo de hidrógeno tengo un mol de átomos de hidrógeno. Usamos la comparación con el peso atómico, no con el peso molecular. ¿Sí? Entonces, si en un gramo de hidrógeno tengo un mol de átomos, en 2,4 gramos, ¿cuántos moles tendré? Ahí, ¿cuánto les da? Lo mismo, 2,4. O sea, Bien. Siempre el hidrógeno nos da lo mismo porque es 1 a 1 la relación. Maldito hidrógeno, porque encima a veces van a ver que les da el mismo número y se quedan pensando, no, pero está mal, porque es 1. Así que no se dan nada. Bien. Anoche tengo haciendo ahí- el 35 me pasó eso. ¿Ven bien qué les pasa? Porque el hidrógeno es traicionero. O te da la mitad o te da el doble. Es como que no hay mucho para ver porque es que la relación es 1 a 1 siempre. Así que, o 2 si usamos el peso molecular. ¿Sí? Y ahora que ya conozco los moles de átomos, ¿cómo podríamos calcular la cantidad de átomos que hay allá adentro? Y si en un mol de átomos hay 6,02 por 10 a la 23, en 2,4, ¿cuánto? Perfecto. Si en un mol de átomos hay 6,02 por 10 a la 23 átomos, en 2,4 moles, ¿cuántos átomos va a haber? ¿Cuánto les da eso? 1,44 por 10 a la 24. Perfecto. Y ahí ya resolvimos el ejercicio 44. ¿Entendió bien el 44? ¿Que había dudas? Sí. Me di cuenta cuando lo estábamos haciendo que en vez de poner 8 puso 4 gramos. Por Yo eso. también me confundí en eso. ¿Vieron que es está bueno darse cuenta de eso? ¿Por qué? Porque muchas veces, fíjense en todos los ejercicios que hemos hecho. Por ahí cuando lo planteaban en la casa, o los veíamos por primera vez, probablemente decían, no, me voy a matar, es re difícil. Pero una vez que los vemos, fíjense por ejemplo, ¿no era más fácil de lo que parecía a primera vista? Cuando uno primero lo lee, ¿qué fue lo primero que pensaron? Vieron la fórmula del sulfato de amonio y dijeron, bueno, bye, me voy a estudiar otra cosa. Pero cuando lo miramos paso a paso, ¿no es más sencillo cuando lo desglosamos en sus partes? ¿Qué piensan de eso? Sí. O poner Sí, sí. el 40. Sí, porque son cosas que ya venimos aplicando. Entonces, capaz cuando lo hacemos decimos, ay, pero esto ya lo sabía hacer y en el momento no te das cuenta. Claro, a veces eso tienen que darse cuenta de que al principio, cuando apenas lo ven al ejercicio, parece un monstruo. Pero si lo vuelven a leer y anotan y se quedan un rato diciendo, che, a ver, ¿verdad? Empiezan de a poquito a desglosar y todo. Y esa es la idea de hacer los ejercicios o de las consultas y de todo lo que vamos viendo. Darse cuenta de que a lo mejor lo que hace 5 minutos parecía algo terrible, porque te ponen miren la fórmula de sulfato de amonio, por ejemplo. O sea, ustedes lo ven a esto y yo inmediatamente digo, o sea, si lo miro muy fuerte explota la hoja. Y no, cuando lo vamos haciendo, van a ver que, como son siempre los mismos pasos, es como bastante accesible. ¿Eh? Bien, 44. ¿Cuál otro quieren que miremos? El 45, porque veo como un número de Avogadro y me confundo un poco. A mí 45 Muy del bien, este no muy me bien. da. Fíjense, por ejemplo, el 45. El 45 es muy parecido a lo que es el 33, 34, 35 y 36, solamente que acá
no me da la masa, directamente me da las moléculas. O sea, es al revés. Pero vamos a ir viéndolo bien, bien. Fíjense el 45. Me dice, se tienen 7,4 por 10 a la 25 moléculas de amoníaco. Me pide calcular número de moles de amoníaco. Si yo conozco la cantidad de moléculas que tengo enfrente, digo, bueno, tengo esta cantidad de moléculas, ¿puedo calcular el número de moles que representan esas moléculas? Sí, porque sabes que 6,02 es un mol. Muy bien. Fíjense, yo sé que 6,02 por 10 a la 23 moléculas es un mol. Entonces, esta cantidad, ¿cuántos moles serán? ¡Pum! Una sola regla de 3. Y ahí tengo el resultado. 122,92. Fíjense que en 6,02 moléculas, 6,02 por 10 a la 23, perdón, moléculas. Ahí en un mol, todas estas moléculas, ¿cuántos moles serán? Y hacemos ahí la relación 1 a 1. Fíjense, digamos, vamos viendo rápidamente la relación. Después me dice masa de amoníaco. ¿Cómo podemos calcular la masa de amoníaco? ¿Alguna idea? Fíjense los datos. Y si en un mol tengo 17 gramos, o sea, el peso molecular del amoníaco, en 122,92 moles Perfecto. tengo tanto. Muy, muy bien. ¿Sí? Ahí fíjense que comparamos el peso molar con el mol, al revés de lo que hemos estado haciendo. Fíjense, porque siempre que hacemos masa con mol, masa, calculo cantidad de moles. En cambio ahora hicimos al revés, desde el mol vamos a la masa. Entonces, miramos. Acá puse la primera parte igual repetida porque tenemos dos opciones para todos estos ejercicios. O partir siempre en cada opción desde acá, que en realidad se repite, se repite, se repite, se repite, o directamente usar el dato anterior. Si ya controlamos que está bien, lo uso, ¿sí? Sin ningún problema. Pero si no, también a partir de las moléculas calculábamos mol, que es lo mismo que hicimos arriba, y después, como muy bien dijeron, hicimos, bueno, calculo masa molar. ¿Por qué? Porque me está pidiendo masa, o sea que sí o sí voy a tener que usar la masa molar. Y acá planteo, si un mol son 17 gramos, que es lo mismo que tenemos acá, un mol pesa 17 gramos, 122,92 moles de amoníaco serán, ¡pum!, 2089,7 gramos. ¿Sí? O sea que ahí convertimos directamente ya los moles en masa. ¿Hasta acá alguna duda? No, por ahora se entiende. ¿No? Bien, bien. No. Vamos ahora con el C, que me pregunta, el C me pregunta, a ver, lo tenemos bien, número de moles de nitrógeno. Hay varias formas de hacerlo. ¿Cómo se les ocurre que lo podríamos hacer al C? Podríamos trabajar con la masa, ¿cómo se les ocurre que lo podríamos hacer? Yo lo hice, bueno, en 17 gramos tenemos 14 gramos de nitrógeno. Entonces, en 2089,7 gramos tenemos tanto nitrógeno. Primero eso. Perfecto. Ahí lo ponemos acá entonces. Decimos, si en 17 gramos de amoníaco tengo 14 gramos de nitrógeno, que para ver esta relación de masas, miramos acá, ¿sí? ¿De dónde sacamos el 17? Y de sumar 14 más 3. O sea que en 17 gramos tengo 14 gramos de nitrógeno. Perfecto. Entonces decimos, si en 17 gramos de amoníaco tengo 14 gramos de nitrógeno, ahora digo, en 2089,7 gramos de amoníaco, ¿cuántos gramos de nitrógeno tendré? ¿Y cuánto nos da? $1,720 gramos. ¿Seguro?
Tiene que Ay, ser un mi número madre. muchísimo más grande. Fíjense que es 2089,7 por 14 sobre 17. Ahí, controlémoslo bien. Por 14 sobre... 1720,8 puede ser. Ah, muy bien. A mí me da 1720,9. Pero más o menos ese debería ser el número. Fíjense que es 2089,7 por 14 sobre 17. Entonces ahí nos da la masa de nitrógeno, que podemos ponerle 1720,9 gramos de nitrógeno. Perfecto, pero esa no es la respuesta que necesito. ¿Qué tengo que calcular yo acá en el C? ¿Cuántos Los moles? moles. Muy bien. ¿Y no me aclara moles de qué? Entonces, ¿son De moles mole- de qué? De molécula. O sea que ¿con qué masa lo tengo que comparar a estos 1720? ¿Con 14 o con 28? Un Con 28. Con 28, ¿sí? Porque el 28 es la masa molar del nitrógeno molecular. Es la masa que pesa un mol de nitrógeno molecular. Entonces, ¿cómo harían ahora el cálculo ahí para calcular el número de moles de nitrógeno? Y si 28 gramos hay un mol Muy en bien, 1720,9, ¿cuántos moles son? perfecto. Si en 28 gramos de nitrógeno tengo un mol, en 1720,9 gramos, ¿cuántos moles tendré? Perfecto. ¿Eso cuánto les da? 61,46. Perfecto. 61,46 moles. Muy, muy bien. Ahí fíjense que ya llegamos al C. Fíjense acá en el D, en el E y en el F. Me habla del hidrógeno. Pero lo podemos calcular sin ningún problema, pensando en todo lo que ya hemos hecho. Sin ningún problema lo vamos a poder calcular porque vamos a hacer lo mismo. Me dice moles de hidrógeno y, fíjense, moles de amoníaco, masa de amoníaco, acá debería calcular masa de hidrógeno. Comparo moles de hidrógeno. La masa ya la calculé en el paso anterior y el número de átomos también lo podemos calcular a partir de la masa de hidrógeno. O sea que ahí ya nos queda como cerradito el ejercicio. Sí, es simplemente repetir lo que vamos viendo. Bien. Ahora, esperen acá un segundín y ahí ya nos... Bien. Muchachada.